Ahora bien, ahora podemos entender de que vivimos dentro de un celestial y que los hombres somos que píxeles que formamos a esta mujer. Con las mujeres y los niños, todos formamos a Dios a través de qué? De estos píxeles, todos. En especial el hombre. ¿Por qué? Porque la mujer es la que tiene que rodear al varón. Lo rodea, lo rodea. ¿Por qué? Porque la mujer es belleza, es belleza. Entonces la mujer rodea al varón. Y por eso Dios a los príncipes de Dios les permite tener varias mujeres. Practicar la poligamia. Solamente a los príncipes de Jesús. Solamente a los príncipes de Jesús. Si es un príncipe de Dios, él puede tener varias mujeres. Él puede tomar varias mujeres. Además, las mujeres se enamoran de él fácilmente. ¿Por qué? Porque a las mujeres les encanta los hombres fuertes y que sirven a Dios. En la realidad, las mujeres solitas se enamoran de los hombres fuertes que aman a Dios. Ustedes lo pueden ver con los mormones. Ellos ya vivieron esto. Pero Dios va a hacer esto a escala, a nivel mundial, porque todos tenemos que enamorarnos del Creador. Todos, todos. Y al final, las mujeres solas se terminan enamorando del varón fuerte que le sirve a Dios. Se enamoran solitas. Y la mujer empieza a rodear al varón, a rodearlo y a servirle. ¿Por qué? Porque se agrada de un varón que le sirve a Dios grandemente. En la realidad, y todos formamos ¿qué? Acción, acción. Y Jesús debe estar en los corazones de todos, porque Jesús es el complemento primordial. Y ahí aparece ¿quién? Sión. Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, diciendo, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, que es la esposa de Jehová nuestro Dios, que Él es nuestro Padre Celestial, ella es un celestial, y nosotros somos sus hijos, los celestiales o sus arcángeles. Es la realidad. En la realidad. Así se forma Sion. Pero tiene que ser una combinación de que de personas negras con personas blancas, donde ellos se mezclan. Aparecen que los morenos, que son la sangre. Recordemos que yo les dije, Adán representa la piel de Dios, Eva representa que los huesos, y entre los huesos y la carne producen que los morenos. Y ahí van formando a Sion. Por eso dice, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, haciendo referencia a Jehová, porque él es el, él es el sol de los soles. Jehová es el sol de los soles. Es realidad. El sol mayor. Jehová nuestro Dios. Porque el que nos alumbra es simplemente un sol menor. Entonces, tenemos aquí a la celestial, llamada que la iglesia. Aquí tenemos la garganta, el corazón y tenemos los pies. Pero recordemos que todos tenemos esa tecnología. Entonces, cada persona envía esa señal, la iglesia empieza a enviar esa señal. Por eso es importante de que la iglesia tome el poder del mundo. ¿Por qué? Porque si la iglesia no toma el poder del mundo, lo hará el mundo con la iglesia. Y Dios no quiere eso. Dios se enoja cuando no mira carácter en sus hijos, porque los hijos deben tener un carácter feroz como el de su padre. Y decir, nosotros debemos tener el control del mundo. ¿Para qué? Para formar la iglesia de Dios, formar acción. Y nosotros debemos tener el poder. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Padre. Él es el dueño de todo. La iglesia debe tomar el control del mundo, porque si no, el mundo va a tomar el control de la iglesia. Eso no lo podemos permitir. La iglesia, que es el celestial, cada persona es un cabello, un cabello, un cabello de la iglesia, un cabello, un cabello, un cabello, un cabello. El corazón de la iglesia forma nación. Y Jesús es un celestial. Jesús es un celestial. Él tiene todos esos sistemas y dentro de él vive ¿qué? Muchísima gente. Dentro de Jesús vive muchísima gente. Y Jesús es un celestial. Él se casa ¿con qué? Con la iglesia. Con la celestial, que es la iglesia. Jesús es un celestial. Es realidad. Jesús es un celestial. Debemos entender a Jesús como un celestial. Él es ¿qué? El esposo de la iglesia. El esposo de la iglesia. Y la iglesia es un celestial. Por eso es importante que la iglesia tome el poder. Tome el poder. Es realidad. Es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, el mundo que representa a los animales
van a tomar el poder de la iglesia. Ahora bien, tú dirás, cada persona se desordena, hace lo que quiere. No, las personas deben guardar los mandamientos. En el corazón debe estar, ¿qué? La Torá. La Torá. Y las mujeres y los hombres debemos ser, ¿qué? Fértiles. Tener, ¿qué? El nazareato o, ¿qué? El sexo en la mente. Para estar, ¿qué? Creando. Creando constantemente. Y ese celestial es ¿quién? La iglesia. La iglesia de Dios. La iglesia de Dios hoy en día es infértil. Mucha gente le tiene miedo a tener hijos. ¿Por qué? Por el tiempo, por el tema del apocalipsis, porque se acerca. Y si Jesús quita el alimento, sería peor. Pero si nosotros hacemos lo que Jesús quiere, el hombre empieza ¿qué? A procrear, a tener hijos. Y Jesús lo que hace es que bendecir la iglesia. Pero el hombre debe ¿qué? Ponerse ¿qué? A tener hijos. Es la realidad, porque para eso nos crearon. ¿Somos qué? Seres sexuales. Así nos crearon. Es la realidad. Entonces lo que hace es que crear para Dios. El hombre lo que busca es que crear para Dios. Porque cuando el hombre crea para él mismo, no es válido. Otra cosa es que crear para Dios, con la intención de que es para Dios. Pero también el hombre tiene que estar guardando los mandamientos, andando rectamente delante de Dios. Y luego el hombre hace aparecer que la iglesia, el nombre de la iglesia es Sión. Y Sión es la esposa de Jesús. Que Jesús es un celestial. Él es un celestial. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que esto Dios lo ha enseñado a muchísimas personas, pero las personas no entienden a Dios. Las personas no entienden a Dios, por eso es importante de que las personas entiendan a Dios. Ahora bien, Disney le pertenece a Dios, sino que lo está administrando una familia judía. Y Dios le explica a ellos por medio de dibujos, pero muchas veces de ellos no entienden a Dios y lo que hacen es que homosexualizar a la gente porque ellos dicen, venga, Dios es un ser sexual. Ah, Dios quiere sexo. Entonces, ellos dicen, hagamos una agenda y toman las decisiones y dicen, bueno, vamos a homosexualizar a la gente, vamos a crear porno, vamos a desnudar a las mujeres, vamos a crear OnlyFans. Y Dios dice, venga, eso no es lo que yo les pedí. Yo no quiero eso, porque eso sería un desorden, que es el desorden que tenemos hoy en día. Tenemos que un desorden sexual y Dios dice, yo no quiero eso. Yo quiero que las personas creen conscientemente. Conscientemente, ¿por qué? Porque los masones, los Illuminati, los Rosacruces, los de la Aurora Dorada, los jesuitas, los templarios, ellos obligan a la gente. ¿Dios quiere que la gente sea obligada? No. Cada persona debe ser consciente y de forma ordenada dentro del matrimonio, dentro de lo sagrado. ¿Qué es lo sagrado? El matrimonio, no fuera. ¿Por qué? Porque la gente se desordena y dice, ah, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto, y empieza a desorganizarse y se vuelve que un desorden. Y Dios dice, yo no quiero esto. Yo no fue lo que les pedí. Y por eso Dios va a destruir el mundo porque los masones, los iluminatis quieren que Dios quiere sexo y Dios quiere desorden, Dios quiere que desnuden a las mujeres. Dios no quiere eso. Dios quiere que el hombre respete a la mujer y que la mujer respete al hombre. Y creen conscientemente. Que sean conscientes a la hora de crear y que entiendan el matrimonio, porque el matrimonio es sagrado. Esa es la forma de formación, a través de que del matrimonio. Si tú dices, no, es que yo no soy un príncipe de Dios, yo no puedo tomar muchas mujeres. Dios no quiere, no es que todos van a tomar mujeres, porque Dios quiere que todos tomemos mujeres. No, solamente los príncipes de Dios. ¿Por qué? Porque hay un orden. Solamente los príncipes de Dios pueden tener varias mujeres. Si yo soy un cristiano y digo, yo respeto a mi esposa, yo respeto a mi esposa. ¿Te casaste con una mujer? Ya, ya. Lo que hacen los masones y los iluminantes es empujar a la humanidad y obligarlos. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy tienes un desorden. Por eso Dios destruyó Sodoma y Gomorra. ¿Por qué? Porque tenían un desorden. Se pervirtieron en gran manera. Pero Dios no quería eso. Dios quiere que el hombre cree de una forma consciente. Dios quiere eso, que el hombre cree ¿de qué? De forma consciente. Que entienda lo que está haciendo. Que diga, no, yo trabajé, construí una casa,
planté mi viña, tengo ganado, mi esposa, tengo mis hijos para Dios y los llevo hacia Dios. No me vuelvo un impío. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios muchas veces le explica a la persona con películas. Tenemos aquí a Riley y a ella la manejan sus emociones. ¿Ella controla el cuerpo? No. ¿Ella controla el templo? No. ¿Quién la controla? Las emociones. Y eso le ocurre a muchas personas, que muchas personas no controlan su cuerpo y su cuerpo es controlado por emociones. Y eso es lo que ocurre con Riley. Riley es controlada por sus emociones. Y Dios dice, no, no, no. Por eso el hombre está en el pie y Dios lo hace es subir y pasa por los 33 grados de qué? De las vértebras que hacen los masones. Grado 33. Subes a la cabeza. Subes y llegas aquí, al centro. Tomas control de qué? De tu templo. Tus emociones ya no te controlan, sino que tú, las emociones como que pasan como meteoritos. Y tú dices, eso es un pensamiento. Es malo, no lo necesito. Una emoción es mala, no la necesito. Tú puedes tomar decisiones de tus emociones, pero mucha gente no tiene control de sus emociones, sino que las emociones tienen control sobre ella. Y Dios no se agrada de eso. ¿Por qué? Porque son personas que llegan a cometer grandes errores. Y eso es lo que Dios le explicaba a Salomón. Salomón le pidió sabiduría a Dios y la sabiduría es femenina y es Jesús. Jesús es la misma sabiduría y es femenina. Y Jesús le estaba explicando a Salomón, Salomón, mira, tú eres un templo. El templo de Salomón, cuando vemos los planos, vemos que era una persona acostada. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba explicando a Salomón de que él es un templo y de que su conciencia siempre está en el piso. Y él lo que va a hacer es ayudarla a trascender, pasar los 33 grados de los masones y llegar a la conciencia. Y tú tomas control de tu templo. ¿Para qué? Para que tú puedas evaluar tus emociones y tus pensamientos y tomar la mejor decisión. Y yo le estaba explicando a Salomón, tú eres un templo. Y cuando Salomón dijo, venga, yo soy un templo y dentro de mí hay más personas. ¿Qué hizo Salomón? Tomó 1000 mujeres. 1000 mujeres son literalmente 1000 portales. ¿Para qué? Para traer los hijos a esta realidad. Los que están dentro de ti, los traes a esta realidad, que son tus hijos. Y eso lo hacía Salomón. Por eso Salomón tomó muchísimas mujeres. Porque Dios explicó esto y los masones saben esto, sino que ellos no le enseñan a las demás personas. Y eso está mal. Porque Dios quiere que todo el mundo entienda a Dios como creador, a Jesús como creador. Ahora bien, cuando vean la película de Eddie Murphy, llamada Tripulante Dave, se van a dar de cuenta de que Dios les explica, miren, Dios es un varón negro. Por eso todos estábamos, ¿qué? Dentro de Adán. Y Adán era uno. Y todos vivíamos, ¿qué? Dentro de Adán. Y luego, ¿qué? Adán empezó, ¿qué? A descomprimirse. A descomprimirse. Y todos salimos de, ¿qué? De Adán. ¿Por qué? Porque Adán era nuestro templo, era el celestial. Era el celestial. Adán era un varón negro. Y la mujer blanca representa ¿qué? El Espíritu Santo. Y dentro de la mujer están ¿quién? Las personitas. De Eddie Murphy están las personitas, que él es el templo. Véanse la película para que puedan entender este concepto. Así vivimos dentro de Dios. Y dentro de Dios estamos nosotros. Y dentro de nosotros hay ¿qué? Hay más personas. Hay 3 mundos asignados. En la realidad. Ahora bien, como les decía, nosotros somos un templo. Debemos ver el mundo como un templo, como Dios lo ve, como un templo. El templo de Salomón es literalmente una persona acostada. ¿Por qué? Porque Dios le estaba explicando a Salomón, Salomón, tú eres un templo. Dentro de ti hay más personas, hay más universos. Y la forma de crear es a través del sexo. Es la forma de crear. Es realidad. Y hay portales, que el portal es el pene y el otro es la vagina. Son portales, miembros creadores, miembros creadores. Entonces, el ser humano llega a evolucionar. Tú dices, es que yo voy a la iglesia y yo soy una oveja y te comportas como una oveja, pero tú tienes la imagen humana. Eso quiere decir el alma. El alma son animales. Alma, animales. Alma, animales. ¿Tú eres qué? Un humano, pero tu alma tiene una condición animal y te comportas como una oveja. Alguien te pega y tú dices, oye, todo bien, no pasa nada. Me alejo. ¿Por qué? Porque soy una oveja. Me comporto como una oveja. Tú dices, no, yo soy un filósofo. Te comportas como un mono, sabio, pero tienes la forma humana. Tu alma es la condición de que un animal y el ser humano puede evolucionar.
Y el ser humano tiene también una condición del alma en que es una zorra. Todos llegamos a qué? A hacer eso. En la realidad, todos llegamos a ser qué? Una zorra. Todos tenemos que esa condición espiritual. ¿Por qué? Porque el hombre llega a conectarse con todo el mundo. Y si se conecta con todo el mundo, se vuelve qué? Una zorra. Entonces, la condición del alma, pero el cuerpo es el cuerpo de un varón. El templo, porque el cuerpo es un templo, pero se llega a comportar como que como una zorra. Es la realidad, es la condición del alma. Tenemos la condición del alma de un león, que representa que un rey. Por eso el símbolo de los reyes es que el león. ¿Por qué? Porque él es el león, el rey. Pero vemos que un varón, el templo de un humano, pero dentro de él hay una condición de león. ¿De qué? De un devorador, que es un rey. ¿Ven? La condición es espiritual. El humano llega a ser ¿qué? Un águila, que es una persona que se eleva, una persona muy espiritual. Dicen, no, es que él es muy espiritual, es una condición de ¿qué? De águila. Pero tiene que, el templo. El templo es humano, pero el alma es que animal. Lo mismo pasa con qué? Con el pescado. El pescado representa que el Señor, un Señor. Por eso Jesús, el símbolo de Jesús muchas veces es que el pescado. El pescado. ¿Por qué? Porque Jesús es un Señor. Un Señor. Entonces, tenemos que la mariposa monarca. La monarca representa que es una persona que toma las decisiones él mismo. Una monarquía. La monarquía toma las decisiones ¿por qué? Por todos. Una mariposa. La mariposa monarca, pero es un templo, una persona. El monarca, un varón, una mariposa. Porque estamos viendo el templo, pero una condición del alma, espiritual. ¿Por qué? Porque tu alma evoluciona. Tu alma empieza como una oveja. Puede pasar a ser un sabio, una zorra, un león, un ave, un señor y se vuelve ¿qué? Un monarca. Pero tú siempre vas a ser ¿qué? Un humano. Sino que te hiciste ¿qué? Más sabio, porque tu alma evolucionó. Incluso tu alma puede llegar a ser ¿qué? Un árbol. ¿Por qué? Un nazareno significa un nazir. Un nazareno es un nazir y un nazir significa un árbol nuevo. Es decir, dentro de la persona que es un templo hay que un árbol nuevo. Un árbol nuevo. Es la realidad. Un árbol nuevo. Es la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber que cuando el hombre no controla esos animales que están dentro de él, lo que ocurre es que el hombre envía esa señal animal al cielo y se forma una bestia gigante, que son las bestias que vimos en Daniel. Las bestias que vimos en Daniel se forman literalmente arriba y atacan a Dios. Y Dios tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque su esposa se vuelve ¿qué? Un animal. Un animal. Y Dios tiene que defenderse. Dios tiene que defenderse. ¿Por qué? Porque el hombre no llega a controlar ese lado animal, no llega aquí arriba a tomar control de eso y volverse ¿qué? Un humano, un Adán, de echar las partes animal hacia abajo. ¿Por qué? Porque el hombre está en el pie y los animales están arriba. Entonces los animales envían esa conciencia arriba y se vuelve ¿qué? Una bestia. Y forman, en vez de formar la imagen de la mujer, forman una bestia. Las bestias que ve Daniel. Dios las mira arriba. Dios dice, mi esposa se transformó en una bestia y tengo que golpearla, tengo que matarla. Dios tiene que matarla, es la realidad. ¿Por qué? Porque el ser humano se ve en un estado bestial, porque no controla esos animales que están dentro de él. Ustedes dirán, ¿en qué parte se nos enseña de que tenemos el alma y son animales y todo eso? Los antiguos lo sabían y por eso ellos representaban el cerebro con formas animales. Partes del cuerpo con qué? Con formas animales. Ese es el portal que todos atravesamos de la vagina, que es un portal. Es un portal, que es el vientre de la mujer. Falcon, el ojo de Horus, un ave, que la tenemos en donde? En la cabeza. Y tenemos que una serpiente. Una serpiente. Tenemos aquí el escarabajo, el cráneo, el elefante, en la mente. Tenemos unos animales, el santo grial, la garganta. Tenemos unos animales dentro. Si el hombre no controla esos animales, enviamos la misma señal al cielo. ¿Y qué es esa señal? Formamos una bestia. Y esa bestia ataca a Dios. Esa bestia ataca a Dios. En realidad, y Dios tiene que defenderse.
Porque al final los píxeles forman una bestia. ¿Por qué? Porque el hombre no se volvió un humano, sino que forma como un oso con alas de águila. Entonces, cuando tenemos que, como una pantera y con alas de águila, el águila es que son consagrados, pero la pantera es porque tienen un lado feroz, un lado que no entendieron a Dios y como que quieren atacar a Dios. Y esa fiera va a atacar a Dios en el plano más arriba. Esa realidad, nosotros emanamos esas bestias, las emanamos, las bestias de Daniel, nosotros las emanamos, esa realidad, y atacamos a Dios. ¿Por qué? Porque no entendemos a Dios. Entonces, se nos ha enseñado la teoría de Darwin. Darwin dice de que nosotros evolucionamos. Recordemos, Jehová nuestro Dios creó al hombre y le dio su imagen. La imagen de Dios es el templo. Y Dios también creó el mono. ¿Y el mono representa qué? Una virtud. Una virtud, que es la virtud de pensar. ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que al principio de los tiempos, Jehová nuestro Dios era el único que tenía la imagen humana. Y los ángeles son ¿qué? Animales. Y los demonios son ¿qué? Animales. Animales. ¿Por qué? Porque Dios no le dio su imagen ni a los ángeles ni a los demonios. ¿A quién se la dio? A Adán. Entonces los ángeles son ¿qué? Animales, virtudes, sabiduría, entendimiento, inteligencia, santidad. La santidad que es una paloma. La prudencia, una serpiente. La pereza, un animal, un oso perezoso. Son virtudes, son virtudes. Un zorro, alguien astuto. Un tiburón, alguien que sabe hacer negocios. Son virtudes. Entonces, esta evolución, deben saber algo que yo les voy a decir y es la realidad. Y es que este concepto fue traído por el hombre blanco. Porque cuando recordemos que los primeros que tenían la realeza eran los negros, la realeza negra, ellos decían que nosotros éramos seres divinos, que venimos de Dios. Y esa es la realidad, nosotros somos divinos. Tenemos una divinidad, ¿por qué? Porque tenemos la imagen de Dios y podemos tener dentro de nosotros virtudes. El hombre blanco fue el que inventó esto. Él mismo se degrada. El hombre blanco. Por eso el hombre negro no tiene nada que ver en esto. Porque los antiguos, los egipcios, los cusitas decían, nosotros venimos del mono, por favor. No, no, no. Nosotros somos hijos de los dioses. Y ese era el pensamiento de los negros, que eran hijos de los dioses. ¿De quién? De Jehová nuestro Dios y Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Eso es lo que pensaban los antiguos. Los antiguos nunca llegaron a pensar de que venimos del mono. ¿Por qué? Porque ellos entendían de que el mono es una virtud. Esto lo creó el hombre blanco cuando Jesús se pasó al lado de ellos y trató de explicarles, y lo que entendieron fue eso, de que no, venimos del mono, cuando eso es incorrecto. El hombre blanco fue el que llegó a comprender eso, y es un error enorme, porque eso no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Dios creó a cada uno por separado. Creó primeramente la virtud, el pensamiento, el sabio, y luego creó el templo. El hombre puede ¿qué? Tener ¿qué? La sabiduría del mono, un sabio. Pero el mono no puede transformarse en un humano. Es la realidad. El hombre blanco fue el que trajo ese concepto, porque los negros en el tiempo antiguo no creían eso. Ellos se hacían llamar los hijos de los dioses. ¿Por qué? Porque los negros son soberanos, como Jesús. Jesús es negro de cabello blanco, lo dice Apocalipsis capítulo 1, Daniel 10, Apocalipsis capítulo 4, e Isaías 53, donde dice que Jesús es de color bronce bruñido, como los negros, como los morenos. Es realidad. Y en el tiempo antiguo, ese concepto para nosotros, eso era un chiste. Se le iban a burlar en la cara, ¿por qué? Porque ellos sabían de que veníamos del cielo, de que veníamos de las estrellas, de que teníamos una conexión con el cielo.
Ahora bien, ustedes deben saber de que Dios es un científico, es el mayor científico. Lo que ocurre es que los sacerdotes no entienden de que todo hace parte de qué, de una unidad. La religión y la ciencia dicen, no, es que la religión y la ciencia son y no se pueden reconciliar. ¿Por qué? Porque la ciencia niega a Dios. Y como la ciencia niega a Dios, los sacerdotes contraatacan, le dicen, entonces nosotros negamos la ciencia. Y Dios dice, no, no, ambos están equivocados. ¿Por qué? Porque todo hace parte de una unidad. No puede levantarse ningún científico a decir, es que yo cuando era niño, antes de nacer, yo decidí ser un científico. No, sino que alguien te envió a la Tierra para que cumplas el rol de un científico y hagas tus experimentos. ¿Quién lo hizo? Si tú no lo hiciste, Dios, ¿verdad? Porque Dios es el mayor científico. Aunque ustedes no crean, recordemos que estamos respondiendo a la pregunta de por qué Jesús no hace nada, siendo el Todopoderoso. Porque Él quiere que los humanos aprendan justicia, aprendan Torah, aprendan a juzgar, aprendan a ser un creador como Él ya lo es. Y como Él ya lo sabe, Él deja que los humanos aprendan. Y si no, que vivan con las consecuencias. Pero Él quiere que el ser humano aprenda a ser justo. Porque Él ya sabe todo. Él ya lo sabe todo. Y Jesús es el que decide si la persona viene al mundo a cumplir ese rol como científico. El problema es que el hombre se enaltece contra él diciendo, es que yo ya he aprendido algo sobre la sangre, sobre el ADN, he aprendido a mezclar, a regar unos químicos, y ya yo soy más que Dios, ya no necesito a Dios. Eso se llama ¿qué? Necedad. Y las personas que rodean al científico deben hacerlo que aterrizar y decirle, amigo, te vas a enaltecer solamente porque sabes un poquito, porque saliste en la portada de una revista, porque saliste en un documental. Amigo, aterriza, aterriza. Tú no sabes nada. Jehová es el mayor científico, porque él creó el hombre, creó los órganos, creó el alma, creó el espíritu. Él mezcló los químicos ¿para qué? Para crear el aire. Pregúntale al hombre, al científico, ¿puedes crear tu aire? ¿Puedes crear sangre? ¿Puedes crear semen? ¿Puedes crear lágrimas? Tú no puedes hacer eso. Cuando Dios creó las lágrimas, creó la saliva, creó la sangre, es un químico, es un científico. Dios está experimentando con la humanidad a ver qué bueno sale. Si no sale nada bueno, ¿qué se puede hacer? Alguien tiene que dar un brillo, alguien tiene que iluminarse, alguien hacer algo bueno. Por eso Él permite. ¿Por qué Jesús no hace nada? Porque Él permite, Él es un científico y está que experimentando, observando la humanidad, a ver si hay uno que dice, venga, estoy cansado de la injusticia del mundo. Vamos a aplicar la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es mejor. Dios se queda mirando a ver si sale algo. Dios se queda mirando, es un científico. Está mirando a través de qué? Del lente. Dios lo ve todo. Nadie se va a levantar a decir, venga, hay tantos hombres violando a las niñas, hay que matarlos, como dice la escritura. La ley dice que si un hombre abusa de una niña, hay que matarlo. Abusa de un niño, hay que matarlo. Nadie se va a levantar. Dios los destruye a todos. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno. No hay nadie justo. No hay nadie que se levante y decir, venga, es tiempo de darle gracias a Dios. No hay nadie así. Dios es un científico. Dios está experimentando. Por eso decimos esperma, espermatozoide. ¿Estamos qué? Siendo que observados por el ojo que todo lo ve. ¿Por qué? Porque Jesús ve todo. Jesús los ve a todos, conoce a todos, pero no hace nada. ¿Por qué? Porque Él es un científico, está ahí esperando a que salga algo bueno, a que se produzca algo bueno. Él está ahí esperando. ¿Por qué? Porque Él es un científico y tiene que paciencia. ¿Qué es la paciencia? La paciencia es el padre de las ciencias. Paciencia. ¿Y él tiene qué? Paciencia, esperando que salga algo bueno y diga, yo, envíame a mí, Dios, envíame a mí, yo haré, yo juzgaré, yo aprenderé tu justicia, yo traeré tu justicia al mundo. ¿Por qué? Porque Él ya sabe todo.
Jesús ha vivido en la eternidad. Él ha creado muchísimos mundos, muchísimas personas, ha conocido muchísimos rostros, muchísimas personas, ha destruido muchísimas veces la humanidad, ha tenido que reconstruirlas muchísimas veces. Él ha estado ¿qué? En la eternidad. Él ya lo sabe todo. Él está esperando que aparezcan, ¿qué? Estrellas. Aquí en la tierra. Una persona que diga, no, Dios, tu justicia es mejor que la del hombre. Vamos a aplicar la justicia de Dios. Vamos a aplicar la ley de Dios, la Torá de Dios. Porque Dios es más justo que nosotros. Y él la dejó en la Biblia a ver quién tomaría eso. Diría, no, estoy cansado de la injusticia. ¿Quién? Eso hace un científico. Dios es un científico. El problema es que los científicos se enaltecen y porque ya aprendieron algo de la gravedad o algo así, leyes que Dios estableció, ya se creen más que Dios. Ya no necesitamos a Dios. Y Dios te dice, amigo, tienes que aterrizar. Tienes que aterrizar. Los demás personas deben aterrizar y decirle, amigo, tú sabes harto, está bien, pero hay que buscar de Dios. Hay que darle gracias a Dios por la sabiduría que te dio. Hay que darle gracias, bien por ti. Hay que hacer lo que aterrizar. Que porque salió una portada, porque hizo eso, porque sabe esto. Carl Sagan lo enaltecieron tanto que, no, ya se creía super Dios. Amigo, cálmate. Dios te dio sabiduría. Eso está bien. Bien por ti. Pero hay que agradecerle. Aprende a ser agradecido. Guarda sus mandamientos. No, hoy Carl Sagan hizo esto, Carl Sagan hizo esto, Carl Sagan hizo. Y lo enaltecieron. Al final su corazón se dañó. ¿Por qué? Porque se enalteció sobre Dios. ¿Quién envió a Albert Einstein a la Tierra? Albert Einstein dijo, yo voy a nacer y les voy a enseñar la gravedad, les voy a enseñar la relatividad, les voy a enseñar esto. No. Albert Einstein te va a decir, amigo, yo solamente vine a la vida. Alguien me envió y me envió con la sabiduría que tengo. ¿Quién lo envió? Jehová nuestro Dios, Melquisedec, el mismo Jesús, a que le enseña a los humanos algo que Dios hizo. Es decir, Dios envía a la persona y le dice, mira, señálale allá, señálale allá. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios hizo. Y viendo hacia allá, ellos van a entender a Dios. La ley de la relatividad, ¿quién la creó? ¿Quién la estableció en el universo? Cuando no había nadie. Jesús, Melquisedec, Jehová nuestro Dios. Ellos estaban solos cuando establecieron la relatividad. La gravedad, ¿tú la hiciste? Tú no hiciste nada. Tú no hiciste nada. Tú apenas vienes a vivir, a disfrutar de la gravedad, a aprender de ella, pero tú no haces nada. No tienes ni siquiera el conocimiento ni el tiempo. ¿Por qué? Porque un científico viene y vive, digamos que vive 56 años. Y es el tiempo que Dios le da. Él podrá decir, es que yo creé alguna ley, creó la gravedad o creó algo. No puede decir eso. Por eso es importante que la sabiduría, los hijos de la sabiduría, que son los hijos de Jesús, hagan aterrizar a los necios y les digan, amigo, tú simplemente vienes aquí a vivir 56 años, escribes tus libros y todo es orgullo. Cuando vas a la muerte, Jehová te va a decir, amigo, yo te envié con la sabiduría y nunca fuiste agradecido. ¿A quién le gustan las personas desagradecidas? A nadie. Yo le diré a un ángel, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. ¿Por qué? Porque no sirvió. Es basura. Es la realidad. Así se hace en el mundo espiritual. Lo que no sirve se bota en el fuego. Es la realidad. Yo le estoy diciendo la verdad. Jesús tiene que tomar las decisiones difíciles. Lo que no sirve se bota. Se bota. Es la realidad. La religión. Jehová nuestro Dios es la religión. La religión es la unión de qué? De Dios. Donde Dios se reúne, que es la iglesia. El sacerdote dice, no, Dios no tiene nada que ver con la ciencia. Y miren lo que dice Jesús. Lucas capítulo 11, versículo 52 dice, hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. ¿Ellos qué hicieron? Dijeron, no, Dios que nos dio la ley no tiene nada que ver con la ciencia. Y lo que hacen es que botar la llave de la ciencia, dice, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Botan la llave de la ciencia, que es la vida. Vosotros mismos no entráis y a los que están entrando se lo impedís. ¿Por qué? Porque al final para tú poder entender a Dios tienes que ser un científico. Necesitas ser un científico. Es decir, el pastor necesita estudiar ciencia.
para poder entender a Dios, porque Dios es un científico. Él creó el sol, creó la luna, creó la tierra, y la tierra está llena de plantas. Las plantas tienen que ver con la ciencia. ¿Cómo se creó el mundo? Jehová lo manifestó, pero ahí hay ciencia. ¿Cómo es que cada animal tiene un hábitat? ¿Eso es qué? Ciencia, conciencia. Dios tenía conciencia de que el oso polar necesita ¿qué? El frío, y creó su piel tan adecuada que lo calienta. ¿Cómo se llama eso? Conciencia. Dios era consciente de las necesidades del oso polar y utilizó la ciencia ¿para qué? Para moldear el ambiente. ¿Eso es qué? Ciencia y conciencia. Y Dios hace ambos. Pero dicen, no, los pastores dicen, no, Dios no tiene nada que ver con la ciencia. Y los científicos, no necesitamos a Dios. Esas partes se deben que reconciliar y se deben entender como una unidad que es de Dios. ¿Por qué? Porque si no, el científico, si niega a Dios, Dios deja de qué? De enseñarle. Y lo que hay en el cielo es infinito. Lo que el hombre debe aprender de los animales es infinito. Hay muchísimos animales, muchísimas especies. Y cada especie nos enseña algo. Dios ve al científico y dice, amigo, te estoy enseñando, te di sabiduría. Y Dios quiere enseñarte. Pero si tú no agradeces a Dios, Dios deja de enseñarle y el científico se estanca. Lo que pasa con el pastor. Dios, el pastor lo regaña diciendo, no, es que Dios es ambos lados. Dios es ambos lados. ¿Por qué? Porque Dios creó el ratón. Vamos a decir, pues que el ratón, a mí personalmente no me agradan muchísimo los ratones, pero yo entiendo de que los ratones los creó Jehová nuestro Dios y busco tratarlos con respeto. Busco tratarlos con respeto en lo que puedo, porque personalmente no son de mi agrado. Es realidad. ¿Por qué? Porque Jehová nuestro Dios puso en su piel algo que no es de mi agrado. Cuando los veo no son de mi agrado, pero yo los respeto. Busco respetar el animal, pero no son de mi agrado. No puedo mentir. No son de mi agrado, pero yo entiendo de que Dios los creó. Es realidad. Y Dios me da la libertad de que, si el animal me agrada o no me agrada. Aunque lo correcto es que yo armonice con el animal. Eso es lo correcto. Entonces, los científicos trabajan ¿con qué? Con ratas, ¿para qué? Para experimentar. ¿Quién les permite eso? Jehová nuestro Dios, porque él creó los ratones. Y el pastor cuida las ovejas. ¿Quién creó las ovejas? Jehová nuestro Dios. Él creó ambos. ¿Por qué? Porque hacemos parte de una unidad. Y esas partes deben que reconciliarse para poder entender a Dios. Esa unidad, ¿por qué? Porque Él es la totalidad. Totalidad. ¿Y nosotros somos qué? Un fragmento de Él. Es decir, sin ciencia no podemos entender a Dios y sin religión no podemos entender a Dios. Se necesitan ambos lados. Ambos lados se necesitan ¿para qué? Para poder entender a Dios. Ahora bien, para que el hombre pueda dominar su ser interior, debe ¿qué? Meditar. La meditación es importante. ¿Por qué? Porque Jehová significa Yeshua. ¿Viene de qué? De la Y. Y O viene de Om. Y Ba viene de qué? Del Padre. Entonces, Yeshua es el Padre que medita. ¿Por qué? Porque Él medita el mundo y lo crea. Jesús crea el mundo con la mente, con la mente. Y Él lo recrea todo el tiempo, Él lo sostiene con la mente. Por eso vemos de que la tierra no tiene nada que lo sostenga. ¿Por qué? Porque Él lo sostiene con la mente de Dios, la mente crística. ¿Por qué? Él tiene que, eso se llama, se me fue la palabra. Sí, cuando la persona puede hablar con otra a través de la mente, es con psique, ay, ¿cómo se van a ir esa palabra? Y en este momento psicopático no, se llama psique, o sea que puede sostener todo con la mente. Ah, se me fuerte el nombre, de verdad. Sí, o sea, Dios, Jesús puede sostener todo con la mente. Él sostiene el universo con la mente. La mente de Dios. ¿Sostiene qué? El universo con la mente. Jesús sostiene qué? El universo con la mente.
y él está meditando. ¿Por qué? Porque Jehová significa, Yeshua es el Padre que medita. Está la telequinesis, pero no, eso se llama otro. Un psíquico. Sí, más o menos es eso, la psique, mente. Psíquico, sí, viene siendo como un psíquico. Eso, y él sostiene el sol con la mente. Por eso no vemos que aquí no hay nada. ¿Quién sostiene los mundos? Jesús, a través de qué? De la meditación, porque él medita. Y meditar es entrenar la mente. Y para entrenar la mente, el hombre necesita ¿qué? Dejarse crecer el cabello, porque el cabello está unido a las neuronas y es dejar que las neuronas se manifiesten en realidad. Y Dios ayuda al hombre y Dios le enseña el camino al hombre para volverse un Dios. Entonces Jesús entra en el hombre, entra a su universo y le enseña el universo que hay dentro. Por eso Jesús es el psicopómpico. El psicopómpico es el guía de las almas y él guía a la persona en su universo interior. Sino que muchas personas le tienen miedo a Jesús porque Jesús da mucho miedo, da mucho temor en la realidad. Por eso es importante que la persona, guarde los mandamientos. La persona debe guardar los mandamientos, debe guardar los mandamientos. Y la persona, con la ayuda de Jesús, Jesús lo guía en el universo, porque Jesús es el único que conoce el universo. Y es conocido como el psicopómpico. El psicopómpico entra en tu corazón, pasa el alma y te ayuda a vencer estos deseos, que son malos deseos, son tus yo malos. Tú los vences, tú los vences, tú los vences y pasas dentro. Y Jesús te ayuda a ordenar tu mundo interior y te llega a enseñar este mundo. Hay gente que dice, no, es que yo tengo sueños lúcidos. Y mi sueño lúcido es como ir a otro mundo, pero yo soy Dios allá. Y resulta que pasa que es una persona que ya tiene abiertas esas puertas y puede ir literalmente a ese mundo, a ser un Dios. Por eso ustedes deben saber de que para nosotros es la realidad, para Jesús es un sueño, es una ilusión que Él crea. Es decir, tú tocas la materia y para Jesús Él lo está creando. Él es el que sostiene todo. ¿Y todo se sostiene con qué? Con amor. Con amor. ¿Por qué? Porque Jesús es el mandamiento del amor. El amor es el poder más grande que existe. Es el poder más grande que existe. Y Él es el amor. Jesús es el amor. Él es el corazón de Jehová nuestro Dios. Por eso cuando Jesús descendió a la tierra, Jehová nuestro Dios dejó que el humano ultrajara su corazón para redimirlo de sus culpas. De sus culpas. Jesús es literalmente el corazón de Jehová. Es el corazón de Jehová. Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 22 diciendo, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán, helo aquí o helo allá, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando el reino de Dios está dentro de vosotros, hasta el 21. Está dentro de vosotros. Y la persona debe enamorarse de su Cristo interno. ¿Para qué? Para fusionarse. Y como Jesús, el Jesús interno ya sabe todo, lo que hace es transmitirle los conocimientos a tu conciencia. Para que tú aprendas todo sobre Jesús. Y tú te vuelvas uno con Él. Y entiendas la eternidad. Y la persona que entienda la eternidad y se vuelva un Dios. Por eso Jesús no hace nada, porque Él busca que el ser humano aprenda a ser un Dios. Esa es la realidad. Recuerden que estuvieron escuchando Asilo. Mi deber es advertir y advertidos están.